la familia Araucariáceas. La familia Araucariáceas tiene una serie de características que comparte con otras familias dentro del orden Coniferales, como ser el tipo de inserción de las hojas desde las brácteas y también la característica de tener brácteas leñosas, como por ejemplo las pináceas o las cupresáceas, aunque acá las araucariáceas tienen estróbilos grandes, las piñas o las estructuras reproductivas femeninas generalmente son grandes en comparación con las pináceas o con las cupresáceas, y una diferencia muy marcada es la cantidad de óvulos por bráctea que poseen. Solamente tienen un óvulo por bráctea. Recordemos, las pináceas vamos a encontrar 2 óvulos por bráctea y en las taxodiáceas 2 o más óvulos por bráctea, de 2 a 12 se dice que tiene. Las araucariáceas, hermosas árboles. Vamos a tener 2 géneros en araucariáceas, el género Araucaria y el género Agathis. Tienen sus diferencias. Le dejamos acá una tablita con los tipos de hojas. El género Araucaria tiene especies nativas de nuestro país y el género Agathis no. El género Agathis solamente de Oceanía. Ambos géneros son exclusivos del hemisferio sur. La especie de Araucaria heterofila, también conocida como Araucaria excelsa, es un sinónimo. Pino de Norfolk o Araucaria excelsa directamente. Es una especie originaria de la isla de Norfolk en Oceanía. Esta es la bandera que representa esa región. Y es una de las especies más cultivadas como ornamental. En nuestro país se cultiva tanto en parques como a veces como planta de interior, pobre, sufriendo la falta de espacio, porque son árboles bastante grandes, tienen aplicaciones además de ornamentales como forestales, pueden tener 40 metros de altura en su sitio de crecimiento natural. Las ramas se ubican en estos planos, estos pisos, generalmente de a 5 ramas por cada piso, típico también muchas de estas estructuras de plantas de las gimnospermas, y posee, a diferencia de otras araucarias, hojas escamiformes. Son muy pequeñas, imbricadas, fíjense el tamaño, de menos de 2 milímetros de ancho. También hay algunos cultivares, ¿sí? Ahí están cómo se disponen estas ramas, las hojitas en unas ramitas cilíndricas y después se disponen en 2 planos, las ramitas estas. La planta generalmente es dioica, aunque hay ejemplares monoicos. Las estructuras reproductivas son relativamente pequeñas en comparación con otras araucarias. Vemos las estructuras, los estróbilos masculinos y los estróbilos femeninos, que pueden tener 10 a 15 centímetros de largo. Los granos de polen no tienen sacos aeríferos, que les facilitarían la polinización anemófila. Y las semillas, al abrirse estos conos, se caen cuando caen al suelo, se abren, tienen estas 2 alas membranáceas que facilitan su dispersión. Acá vemos una imagen, es lo que hay, de una planta que tiene estróbilos masculinos, que se notan ahí como unos dedos, un verde muy claro, cremoso, y también los estróbilos femeninos, en el mismo ejemplar. Este es un ejemplar monoico. La otra especie australiana y cultivada en nuestro país es la Araucaria biduili, Araucaria de biduili bunja bunja, que también, como el anterior, tiene las ramas basales que perduran en la planta a la madurez, en ejemplares adultos. Este ejemplar de unos 20 metros de altura tiene las ramas desde la base. Esta planta se cultiva mucho como ornamental en nuestro país, en parques abiertos, que permite que esta conformación se luzca. ¿Sí? Generalmente las ramas tienen el follaje en los extremos, las hojas se disponen, a pesar de que tienen una inserción espiralada en la rama, las hojas tienen una disposición en 2 planos. En los extremos de las ramas no parecen que estuvieran en 2 planos, en realidad tiene una disposición más espiralada, pero muchas de las ramas tienen esta disposición en 2 planos que facilita la identificación de la especie. Son plantas monoicas, es decir, que en el mismo pie vamos a encontrar las estructuras masculinas, femeninas, reproductivas femeninas y masculinas.
vemos el tamaño de los estróbilos, los conos femeninos a la madurez, son muy grandes, que pueden llegar a tener hasta 30 centímetros. Ahí vemos las semillas peladas, que podemos reconocer la apófisis, que es la estructura externa, y un umbo, que es esta punta, como si fuera como una uña que sobresale del estróbilo. Puede tener hasta 100 semillas cada uno de estos conos, y observemos cada bráctea, cada bráctea bulífera tectriz, están soldadas, tienen las semillas adentro y tienen 2 alas laterales. Esto lo diferencian de las nativas, ya la veremos. Acá hemos comparado con una lapicera para poder ver la posición, el tamaño, perdón, y las semillas, que son comestibles, se consumen a nivel local en Australia y también se podrían consumir de una gran producción de semillas para elaborar harinas y distintos tipos de alimentos. Y además se puede cultivar como forestal. En nuestro país solamente se la utiliza como ornamental. Y hay que tener precauciones de dónde se coloca, dónde se planta, porque son árboles grandes. En cuanto a las araucariáceas nativas, que crecen naturalmente en nuestro país, tenemos 2 especies. En la selva paranaense, por un lado, la araucaria angustifolia, que es el pino paraná, pino brasil, o curí, como lo llamaban los pueblos originarios, los guaraníes, y araucaria araucana, el pehuen, en la parte norte de los bosques andino-patagónicos en Neuquén, la zona de Neuquén. Acá vemos la araucaria araucana, cuando los ejemplares son jóvenes, tienen todo el follaje, las ramas desde la base, y en los ejemplares adultos tienen una caída natural de las ramas, un derrame natural, y permanece solamente las ramas de la parte más alta de la planta, dándole ese aspecto aparasolado, como un paraguas invertido. Es muy bonita realmente. Las hojas son ovado-lanceoladas y permanecen varios años en las ramas. Acá vemos una imagen, tanto del lado de Chile como del lado nuestro, se pueden encontrar algunos bosques de araucaria araucana. Es una especie que crece a 800 metros, a partir de los 800, 600, 800 metros sobre el nivel del mar, en suelos volcánicos, de origen volcánico. Las ramas son gruesas, cilíndricas, miren el aspecto, son bastante duras, como si fuera un arma mortal. Tiene una disposición de la filotaxis esparcida, una hoja por nudo, ovado-lanceoladas, son con la punta muy punzante, muy punzante, difíciles de agarrar, y más anchas que las de la otra especie nativa, la araucaria angustifolia, hasta 2,5 centímetros de ancho. Son plantas de clino dioicas en general. Acá vemos un ejemplar masculino con los estróbilos llevando los granos de polen en los extremos de las ramas, y el pie femenino madura a los años, también lleva los estróbilos en el extremo, generalmente en la parte apical de la planta, hasta 20 centímetros de longitud pueden tener, son estróbilos grandes. Cuando maduran, liberan las semillas dentro de las brácteas, también tienen una estructura denominada apófisis y un umbo largo, mucho más largo que el Oviduli, pero no tiene las alas laterales que tenían la araucaria, las semillas con las brácteas de la araucaria viduli. Esta especie puede utilizarse la madera, está prohibida su tala, se cultiva como ornamental en muchos lugares de nuestro país, pero se adapta bien al sur de nuestro país, en nuestra latitud no crece bien esta especie, y también se utiliza la semilla como alimentos. A nivel local se elaboran harinas, muchos productos encurtidos. Los pueblos araucanos mapuches lo utilizan y lo utilizaban como un gran alimento. Es un árbol sagrado para las especies. Lo que no dijimos de Araucaria angustifolia, el pino paraná, pino brasilo curí, también se utiliza como ornamental. En la universidad tenemos algunos ejemplares. Se cultiva como forestal. En Misiones hay cultivos de Araucaria angustifolia. Es una madera liviana, fácil de trabajar. También se utiliza para pasta de papel. Y las semillas también son comestibles. El piñao, denominado piñao Brasil, en Brasil. En el paso Maguil-Malal, en viejo paso Tromen, que cuando uno cruza Chile atravesamos estos bosques de pehuen,
Ahí vemos el volcán Lanín, el Parque Nacional Lanín, con un par de pehuenes en el pie. Y también se cultiva como ornamental en el Parque Nacional Los Alerces, mucho más al sur, donde no alcanza su distribución natural, está en la intendencia del Parque Nacional cultivado estos pehuenes. La araucaria angustifolia, no habíamos dicho nada de la araucaria angustifolia porque no habíamos llegado todavía, tiene una distribución en la selva paranaense en nuestro país, en la parte del nordeste de Misiones, mucho más amplia su distribución en Brasil y un poquito en Paraguay. Tiene la misma característica del anterior, las plantas jóvenes mantienen sus ramas desde la base y el árbol adulto tiene ese aspecto aparasolado. Las hojas, como su nombre lo dice, Araucaria angustifolia, son mucho más angostas que la Araucaria araucana, de menos de 1 centímetro de ancho, con la punta fina, y las ramas son delgadas, pincha, son punzantes, pero mucho menos que la Araucaria araucana. Y los conos son plantas dioicas, predominantemente dioicas. Los conos también son grandes, aunque más pequeños que la Araucaria viduili, por ejemplo. Acá vemos un detalle de la semilla. Y finalmente una clave de las 4 especies cultivadas en nuestro país, tanto nativas como exóticas. Araucaria heterofila, que fíjense qué características utilizamos para poder diferenciarlas en la clave, las características vegetativas de las hojas y también de el aspecto de la planta adulta. O sea que hay que tener una planta para poder terminar de identificarla. De todas formas, cuando uno va conociendo estas especies, ya después las reconoce fácilmente. Araucariáceas, una familia muy interesante. También recordamos que hicimos un programa de mate con yuyos, justamente llamado Araucarias, para escuchar.